carta de Samuel capítulo 14. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba en las afueras de Gibeá, bajo un granado en Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Abías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabob, el hijo de Finés y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos, llamado Bosés y Sene. El primero estaba al norte frente a Migmas, el otro al sur frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos para que nos vean. Si nos dicen, esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen, vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y a su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán a su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los remataba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Israel derrota a los filisteos. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron, y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor, así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Bet-Aven. El juramento de Saúl. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua, pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy, y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre.
Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo, vayan y díganle a la gente que cada uno me traiga su toro o su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Y dijo, vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca. Quitémosles todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios, ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo, todos ustedes, jefes de ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor y Salvador de Israel me es testigo de que aun si el culpable es mi hijo Jonatán, morirá sin remedio. Nadie se atrevió a decirle nada. Les dijo entonces a todos los israelitas, pónganse ustedes de un lado y yo y mi hijo Jonatán nos pondremos del otro. Haz lo que te parezca mejor, respondieron ellos. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Entonces dijo Saúl, echen suertes entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Así que Saúl le dijo, cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán, y por eso tengo que morir. Jonatán, si tú no mueres, que Dios me castigue sin piedad, exclamó Saúl. Los soldados le replicaron, ¿cómo va a morir Jonatán siendo que le ha dado esta gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. Saúl a su vez dejó de perseguir a los filisteos, los cuales regresaron a su tierra. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos. Y a todos los vencía haciendo gala de valor. También derrotó a los amalecitas y libró a Israel de quienes lo saqueaban. La familia de Saúl. Saúl tuvo 3 hijos, Jonatán, Isbí y Malquisúa. También tuvo 2 hijas, la mayor se llamaba Merab y la menor Mical. Su esposa era Ahinoam, hija de Ahimás. El general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ner y Quis, el padre de Saúl, eran hermanos y ambos eran hijos de Abiel. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Esta es palabra de Dios.